tarde y noche del 18 de agosto pues acribillaron a 5 personas, 3 murieron y 2 quedaron heridas en el barrio de Solanda. Las muertes violentas en la capital de la República ya son más de 100 en lo que va del 2024. ¿Qué está pasando en Quito? Lo vamos a revisar con Fernando Carrión Mena, investigador de temas de seguridad. Buenos días, Fernando, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Muchísimas gracias por la invitación. Los referentes de violencia en el país se encuentran en Guayaquil, en Durán, en la provincia de Los Ríos, en Esmeraldas, en la provincia del Oro, pero en este año Quito tiene unos registros altos que llaman la atención y vuelvo a la pregunta inicial, Fernando, ¿qué es lo que está ocurriendo en la capital? ¿Cuál es el fenómeno que allí se desarrolla? Lo que pasa es que la violencia camina, la violencia se mueve, no es una cosa estática. Entonces, por poner un ejemplo, en mayo de este año, el presidente dijo que cambiaba la estrategia del famoso Plan Fénix, que por lo menos yo no lo conozco, y él planteó que ahí se entraba en una lógica de focalización. ¿Y la focalización qué significó? Ya no hacer las declaraciones de estado de excepción en todo el país, sino solo en 7 provincias, y entrar específicamente en ciertas ciudades, como fue el caso de Manta, ahora el caso de Daule y también de Camilo Ponce Enríquez. Entonces eso produce dos efectos explícitos. Uno, lo que se conoce como el efecto globo, o en México le llaman el efecto cucaracha, que es el desplazamiento. Se van hacia otros lugares, caminan. Y la otra cosa es que se concentran todas las fuerzas del orden en esos lugares, con lo cual en otros espacios se pierde la presencia, por ejemplo, de la policía. En ese sentido, yo creo que hay provincias, como el caso de la provincia de Santa Elena, que no ha sido nunca una provincia violenta, pero que empieza a tener hechos de violencia mayores, como es el caso también de la provincia de Pichincha y lo que estamos conversando ahorita, la situación de Quito. Ahora, estos grupos se mueven, han llegado a Quito, pero ¿se están instalando en Quito? Sí, están instalados, yo diría que incluso con mucho más tiempo de antelación. Podríamos decir que hay dos formas, dos expresiones. Una dentro de los barrios, como puede ser, por ejemplo, el caso de La Bota, Comité del Pueblo, donde están los tiguerones. Otro, el caso de el condado Jaime Roldós, Pizulí, donde hay una confrontación de al menos de 2 o 3 grupos, también están ahí los tiguerones. En el sur tenemos el caso de Solanda, la ecuatoriana, también Quitumbe, y ahí hay mucho más presencia de los lobos, que es probablemente la estructura criminal más fuerte que está localizada en Quito. Y en el centro histórico, por ejemplo, están los choneros. Entonces, una son los barrios. Y la otra que me parece que es muy interesante y muy compleja es que las periferias de la ciudad, principalmente lo que son los valles, entonces está, por ejemplo, Guayabamba, el caso de Cumbayá, Tumbaco y el caso de los Chillos, Conocoto, etcétera, donde aquí hay una diferencia, mientras en los valles lo que aparece son estructuras de bodegaje, es decir, lugares donde se puede mantener en bodega la droga, armas, todo lo que significa la logística, etcétera. Y en el caso de los barrios, más bien ya es la forma de control de los territorios por parte de estas organizaciones. Fernando, ¿de cuántos grupos estamos hablando que tienen presencia pues, en la capital de la República? El gobierno le declaró la guerra a una veintena de organizaciones criminales. De esas, ¿cuántas tienen presencia en Quito? El gobierno lo declaró como estructuras criminales terroristas y por lo tanto la guerra a 22 a nivel nacional. De esas yo estimo que no menos de 12 a 15 están circunscritas en la ciudad de Quito, pero las que tienen más peso, más importancia son los lobos, que yo creo que es la más grande, luego siguen los choneros, los tiguerones, están Latinquín, R7 y un grupo más bien ya pequeño que empiezan incluso a tener presencia exclusivamente en la ciudad de Quito. Lo que se ha visto en las últimas semanas, Fernando, en sus estudios, en sus investigaciones, ¿qué denota? ¿Son hechos aislados o es una situación ya consolidada que únicamente irá en crecimiento? No, yo creo que es una cosa que se ha consolidado. Este hecho de tener control de los territorios ya me parece que es una cosa específica. Y ese control de los territorios no solo se expresa en estos hechos de violencia como son los homicidios, asesinatos, etcétera,
sino que hoy día tenemos las vacunas. La vacuna tiene una doble condición. Por un lado, los ingresos económicos que pueden recibir estas estructuras criminales, y por otro lado, justamente, el control de esos territorios, porque a la larga la vacuna no es otra cosa que una venta de seguridad. Es decir, si tú me das tanto, ya no vas a tener problemas. ¿Quién genera esos problemas? Yo mismo. Entonces, es una forma de control de los territorios y eso me parece que ya está consolidado en la ciudad de Quito. Se rompe entonces, Fernando, con esa creencia amparada en la realidad, de cierto modo, de que en Quito, de que en la sierra no pasa nada a nivel de criminalidad y que la violencia pues únicamente se concentraba en la costa por el tema de los puertos y la salida de droga por el mar. Sí, eso definitivamente no tiene ningún asidero, porque hoy día no solo que sale por la costa, por los puertos marítimos, sino que también sale por la Amazonía, por los puertos fluviales, porque hoy día gran parte de la droga se va por Brasil, que es el segundo consumidor de cocaína del mundo, hacia Europa, hacia África, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el caso de las ciudades de la sierra, ¿por qué? Porque ya no solo somos un país de exportación, somos un país de consumo. Entonces, ¿cómo voy yo como estructura criminal rescindir un consumo o una demanda de casi 3 millones de habitantes que tiene Quito? Y no solo eso, ya se ha detectado que por el propio aeropuerto de Quito está saliendo también droga. En otras palabras, los puertos no solo son marítimos, los puertos son marítimos, son fluviales y también son aéreos. Y en ese sentido, Quito, obviamente que es una estructura interesante. Fernando, ¿y qué es lo que hacen esas bandas? Hace algunas semanas se observaba, pues, sobre todo por redes sociales, también por medios de comunicación, que hubo un incremento exponencial en el tema de secuestros. Usted hace referencia, además, pues, al tema de vacunas y se observan y llaman la atención y escandalizan a la sociedad, además los sicariatos. ¿Cuáles son los delitos que estas organizaciones están provocando? Está cambiando nuevamente. Yo creo que hay que verle así, con esa dinámica. Porque, por ejemplo, creo que ha bajado, en el caso de Quito, algo el número de homicidios. Pero, como contraparte, ¿qué es lo que tenemos? Un incremento de los homicidios con más violencia. Lo que pasó el domingo en Solanda ya no es un hecho aislado. Son 5 personas que fueron atacadas, de las cuales 3 fallecieron. Es decir, ya son masacres. Ya no son las personas que mueren producto de una riña en una cantina. Ahora tenemos sicariato. Entonces, probablemente ha habido un descenso en la tasa de homicidios, pero la violencia de esos homicidios se ha incrementado porque hoy día son masacres y hoy día son ya dentro de estas estructuras criminales. Por otro lado, el incremento de robos es francamente impresionante. Y aquí los robos tienen una espacialidad distinta. Los robos y los hurtos se hacen principalmente en las zonas más centrales, en las zonas donde está concentrado el comercio, la parte administrativa. Y aquí son, por ejemplo, el centro histórico por un lado y por otro lado alrededor de la Carolina. Y entonces ahí están concentradas la mayor cantidad de delitos. En otras palabras, yo creo que si no hay una política de concertación entre el municipio de Quito, el alcalde de la ciudad, Pavel Muñoz, nos ofreció en campaña electoral poner como tema número 1 la seguridad. Desgraciadamente entró al ejercicio de gobierno y dijo que ya no era una competencia municipal. Eso no puede ser. Entonces, tiene que estar el municipio de Quito y en segundo lugar tiene que estar el gobierno y tiene que haber una concertación para poder enfrentar. ¿Por qué también el municipio de Quito? Porque los casos que yo he dicho hoy día de los barrios, muchos de ellos son informales y hay que formalizarles, hay que dotarles de infraestructura, hay que dotarles de servicios, etcétera, para que esa gente esté en mejores condiciones y no pueda empezar a engrosar, como está ocurriendo de hecho ya, las filas de estas estructuras criminales. Además del tema de la obra pública, ¿de qué otra manera pueden contribuir los gobiernos autónomos descentralizados en esta cruzada contra la violencia? Bueno, Lenín, yo creo que el caso del municipio de Quito es clarísimo. El municipio de Quito nos cobra a nosotros una tasa de seguridad. ¿Cómo puede decirse que no es una competencia? Si no es una competencia, ¿por qué me cobran a mí esa tasa de seguridad? Eso le genera al municipio de Quito alrededor de 9 y 10 millones de dólares. A mí me parece que sería muy interesante que con esos millones de dólares, que no son pocos, se puedan hacer las inversiones fundamentales para mejorar el espacio público, para mejorar la logística de la seguridad y se pueda enfrentar de esa manera, de forma conjunta, entre el gobierno local y el gobierno nacional. Fernando, ¿cómo entendemos este término mejora del espacio público? ¿A qué se refiere específicamente?
No, que yo creo que ahí, por ejemplo, mejorar la iluminación, mejorar el equipamiento, tener la señalética en mejores condiciones, tener la presencia de la policía. No es suficiente esta cosa que llaman ahora el urbanismo táctico de pintar las calles y con eso decir que ya es una calle segura, como por ejemplo el caso de la Avenida Patria, o el mismo caso de la zona esta de Solanda, donde se produjo este asesinato, que ya fue definida como una zona segura, simplemente porque pintaron. Yo creo que ahí hay que tener una política explícita, hay que tener videovigilancia, hay que tener policía, etcétera, y ahí hay una geografía específica de la violencia que uno ya sabe dónde se cometen los hechos delictivos, qué tipos de hechos delictivos y dónde están las estructuras criminales, y en función de eso se puede establecer una política. Y mientras la violencia se expande en la capital de la República y en el resto del país, en realidad, ¿la fuerza pública qué? Bueno, ahí tenemos un problema. Yo creo que no se puede hacer un enfoque exclusivamente de mano dura, como generalmente se conoce, de presencia de la policía y las Fuerzas Armadas. Que es necesario, que es imprescindible, sin duda. Pongo un ejemplo. Nosotros tenemos solo 42.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, que es una cantidad muy pequeña. Si nosotros le sacamos a las Fuerzas Armadas de las fronteras y les metemos al territorio urbano, a las ciudades, a las calles para enfrentar el delito, como estamos haciendo, o se les pone en las cárceles, son 37 cárceles, pongamos un promedio que no tiene nada que ver con la realidad, pero 37 cárceles, pongamos 100 miembros de las Fuerzas Armadas de promedio en estas 37, son 3.700 miembros de las Fuerzas Armadas, que hay que restarles de los 42.000, con lo cual las fronteras ya no están controladas como estaban antes, y eso puede dar paso a que el ingreso de la droga, el ingreso de estas estructuras criminales sea mucho más permisivo. Yo creo que aquí hay que tener, obviamente, una política nacional y no solo esto de focalizar en determinados lugares. Y en su ejemplo, Fernando, tomándolo de referencia, no son solo 3.700, porque son turnos de 8 horas, entonces serían 3.700 por 3, y estamos hablando de 10.100 hombres dedicados exclusivamente de esos 42.000 a cuidar las cárceles. Ahora, Fernando, entre la realidad y la gestión y el desarrollo de las estrategias de seguridad, ¿cuánta distancia usted identifica? No, yo sí veo mucho y el problema que yo estoy viendo es que en general todo esto ya se va haciendo una problemática endémica. Y hay esto que muchos autores llaman la causación circular, es decir, pongamos el caso de las vacunas. Las vacunas se establecen en un barrio, se le cobra una vulcanizadora, una tienda, etcétera. Esa vulcanizadora y esa tienda no pueden pagar eso, tienen que cerrar, se cierra ese negocio, con lo cual se contraen los empleos. Y si hay menos empleo, esa gente tiene que generar una estrategia de sobrevivencia que termina siendo la violencia. Entonces, ahí entramos en esta dinámica. Si no se hacen políticas integrales, yo veo esto muy difícil. Si no se fortalecen las instituciones, y aquí una cosa, ya que hablamos algo de cárceles este rato, Lenin, yo creo que las Fuerzas Armadas no van a poder estar para siempre en el sistema penal, en las cárceles. Yo creo que aquí hay que fortalecer la institucionalidad, y me parece que la institucionalidad de las cárceles no puede ser ya el SNAI. El SNAI es una institución muy corrupta, una institución que no nos ha mostrado beneficios, y yo creo que hay que crear dentro del Ministerio del Interior una nueva institución. Pero eso tendría que empezar a hacerse ya. Y si se mantiene el SNAI, pues reformar, reconstruir, fortalecer el SNAI. Pero yo no veo nada que vaya en la línea del fortalecimiento de las instituciones. Y esto que digo respecto del SNAI tiene que ir respecto de la policía, respecto de las Fuerzas Armadas, respecto de los municipios, etcétera, etcétera. Fernando, si el narcotráfico es el eje de esta criminalidad y si no ha habido estrategia militar exitosa de lucha contra el narcotráfico en el mundo, ¿cómo creer que aquí sí la tenemos o que aquí sí lo vamos a lograr? No, aquí yo creo que hay que ver también este cambio que se está produciendo en la violencia en general en América Latina y en particular en el Ecuador. Si antes teníamos una violencia que era tradicional, que era básicamente robos, hurtos, asesinatos, esto que se llama la violencia común, y eso era enfrentado principalmente con la policía, la justicia y la cárcel.
Hoy día eso ya no es suficiente. Hoy día ya no tenemos la violencia tradicional, sino una violencia moderna donde el eje principal es la parte económica. Y entonces, si nosotros no enfrentamos la estructura económica de la organización criminal, es decir, la economía criminal, esto va a seguir creciendo. Fernando Carrión, experto en seguridad. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. No, muchísimas gracias, Lenín.